siendo menor de edad, me incorporé ahí al trabajo de mi papá en el campo experimental. Me dieron la oportunidad de trabajar de regador. Entraba a las 4 o 5 de la mañana y salía a las 12 y yo estudié la secundaria nocturna. Cuando empiezo a tener primer contacto con la CROC, yo creo que sería en el 91, 92, cuando empiezan a construir la compañía cervecera Zacatecas y unas empresas de envase y tapas modelo, del cual yo ahí sigo trabajando y soy el secretario general del sindicato. Empezamos como delegado de área. O sea, tú te vas a encargar de esta área. Bueno, también va. Y empezamos a hacer grilla, pues, y luego se empezaron a sumar más departamentos. Pues, cualquier cosita, pues, hacíamos paro. Un episodio más de Liderazgo con Historia. Gracias a ustedes, a sus comentarios, escuchando, por supuesto, historias de vida impresionantes, impactantes, que por supuesto nos motivan a ser mejores personas, nos motivan a ser más profesionales y la verdad es que saca ese líder que llevamos dentro. Hoy tengo un gran invitado, es un gran líder de muchos años en experiencia, en trayectoria y con un gran liderazgo. Él es José Manuel Ledesma Ramírez, secretario general en Zacatecas, por supuesto, aquí en la CROC. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todo su equipo y a todo el ciberauditorio que se es ahora a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Lo vi en el consejo y vi a varios líderes y yo ahí, por favor, nos tiene que acompañar acá al estudio. Es un favor que nos hace a nosotros la difusión. Es muy, muy importante en el tema de redes para alcanzar más compañeros y compañeras en el país. Muchísimas gracias. Y ya se nos hizo con el líder y muchos líderes que por supuesto tendremos aquí en este espacio para todas y todos ustedes. Recuerden que ahorita estamos en una primera fase, como un primer episodio de los podcasts, entrevistando a los secretarios estatales. Posteriormente iremos obviamente con los seccionales, porque luego me dicen los compañeros, falta mi líder, y yo sí, nada más que vamos ahorita con los estatales y así iremos avanzando poco a poco. Pero líder, a mí me gustaría mucho que nos platicara un poquito de su infancia, en dónde nació. Nacimos en Calera, Zacatecas, un oriundo y vecino del mero Zacatecas, tierra de Antonio Aguilar, Mezcal, Las Tunas, las playas, Zacatecas y sus playas, decía Antonio Aguilar. De ahí somos. Mis padres son de origen humilde, igual que su servidor. Mi padre es originario de una comunidad que se llama Tenango, Villanueva, Zacatecas. Okay. Mi madrecita es de Calera, Zacatecas. Calera, Zacatecas pues, está situado al centro del estado, a 20-25 minutos de la capital. Y es uno de los poquitos polos industriales que tiene el estado. Nosotros ahí trabajamos. Soy casado, tengo 5 hijos, tengo varios nietos, son 4, 5 nietos. Saludos a toda la familia. Nietos, sí. ¿A qué se dedicaban sus padres ayer? Mi padre empezó dedicándose al campo, a las labores del campo. Zacatecas, pues, pequeños, básicamente. No ha crecido mucho. Zacatecas es de una cultura migratoria muy fuerte. No es... está la industria, pues, prácticamente está en pañales. Es algo más dedicado a la migración y pues, también una cultura muy fuerte. Yo, de hecho, toda mi familia paterna radica en Estados Unidos. Okay. Y se dedicaba al campo. De ahí se contratan en lo que era la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquellos años. Pues era parte, ahora sí que era el tema del trabajo, pero oficial. Se llamaba Campo Agrícola Experimental, luego cambió a INIFAP. Fue un trabajo de gobierno federal y afortunadamente pues en esa parte mi padre fue jubilado. Okay. Ahorita está jubilado. Por cierto. ¿Cuáles eran sus labores? De mi padre, yo trabajé también ahí, pero yo empecé a trabajar muy chico. Afortunadamente o desafortunadamente, por las condiciones de ahorita no eran las de antes, yo tuve la fortuna de desarrollarme rápido y pues es una ventaja, pero en aquellos años era una desventaja porque te ponían a trabajar rápido. O sea, ¿a qué edad se acuerda más o menos que empezó a trabajar con su papá? Yo trabajé muy chico. Muy, muy chico. ¿Qué es chico? ¿5, 10? Por ahí de unos 7 a 8 años ya trabajaba en el campo. En el campo. ¿Qué hacía exactamente en el campo? En las pizcas en aquel entonces empezaban los riegos de chiles, cortar chile, plantar chiles, cebolla, ajo, cortar frijol.
Tan niño ya estaban... Sí, se ocupaba. Algo que hemos detectado como general en esas entrevistas es el trabajo desde muy niños, Sí. pero que no lo ven como un tema de sufrimiento, sino de aportación, de tu día a día, de formación. De formación, exacto, era como muy habitual. Sí, no, de hecho el que trabajaba mucho y trabajaba muy era bien visto, ¿no? O sea, no es que sea mal visto hoy el que no trabaja, no, al contrario, pues son cosas distintas. Pero es que era normal, o sea, había trabajos en la mañana, por ejemplo, cuando es que le dicen el tumbe de frijol o el tumbe de maíz, se aprovechan las humedades para poder cosechar a mano. Entonces te llevan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y regresas a las 10 de la mañana. Y en la tarde decían, pues vete a tardear, tú trabajabas 2 turnos. Y eran 2 salarios, obviamente. ¿Cuántos hermanos tenías? 5 tengo. Ok, 5. ¿todos trabajaban? Sí, todos trabajan. Mis padres afortunadamente todavía viven. Ahorita estoy aquí un poquillo, si me equivoco algo, estoy un poquillo tenso. Ahorita lo internado a mi padre de emergencia, lo van a operar. Esperemos que todo bien, así pero bueno, será. son temas del Estado. Al parecer ahorita todo va bien. Bueno, estamos aquí, pero pues estamos cumpliendo aquí y allá. Y casualmente suceden estas cosas de trabajar bajo presión y en el sindicalismo sí es. Y un ejemplo de ello es que el líder, a pesar de sus circunstancias personales, sí, lo tenemos aquí, lo valoramos infinitamente. Pues. Y no nos había dicho nada. Nos está diciendo completamente en vivo todo el bienestar para usted y su familia. Y gracias por el tiempo y por abrirse de esa manera, porque sé que a veces no es tan fácil, porque nosotros los vemos como líderes en el presidio y todo, pero para que ustedes hayan llegado ahí, líder, hay mucha historia, hay mucho trabajo detrás de, y volvamos justamente ahorita a esta relación con su padre. Entonces, usted iba, lo acompañaba junto con sus hermanos y su mamá de casa. Sí, mi madre siempre estuvo en la casa. Ya en el 80 yo tenía otro hermano. En el 80 tuvimos un accidente, fallece. Mi madre queda con una discapacidad, entonces se queda limitada, queda en discapacidad en un brazo. Y mi padre pues sigue trabajando, se jubila hace 26, 27 años, por ahí en el 99, 2000 se jubila, ya ahorita está en edad. Y pues ahí seguimos, pues nosotros seguimos, yo soy el mayor, porque fallece mi hermano el mayor en ese accidente, quedo yo pues, prácticamente al frente, ayudándole a mi padre y pues... ¿Cómo es esa responsabilidad como persona? Si te gusta y lo quieres hacer es muy bonita. Si no te gusta y no lo quieres hacer, pienso que va a ser una carga terrible para el que le queda, el que le toca. Claro. Y lo que no me gusta es que te sientes un poco desprotegido porque no tienes hermanos mayor. Y yo sí lo tuve. Cuando creces así no hay problema. Pero cuando tienes un hermano y ya no lo tienes, como que sí te quedas. ¿Ves la diferencia? Sí, sí hay diferencia, pero sí es una gran responsabilidad porque pues tienes que ser ejemplo. Y pues ahora sí, que jalar la carreta con tu familia. Pero pues te da mucho impulso y te da... Ahora sí, dicen en el rancho, la carga se anda al burro. Y pues nosotros echamos ganas en esa parte y pues le seguimos. Yo trabajé siempre. Saqué la primaria. Ahí. ¿A la par que trabajaba? Sí. Ok, en el campo, seguíamos en el campo. Sí, no, cuando estaba pequeño llegué a trabajar primero en una panadería, limpiando charolas. Y luego trabajé, entrando a la secundaria, trabajé en unos negocios de carnitas ahí en mi pueblo. Que ustedes un día que estén por ahí, ahí está, es muy tradicional hacer carnitas. Hay muchas cosas gastronómicas y tradicionales. Yo trabajé ahí en las carnitas y después, siendo menor de edad, me incorporé ahí al trabajo de mi papá en el campo experimental. Me dieron oportunidad de trabajar de regador. Entraba a las 4 o 5 de la mañana y salía a las 12 y yo estudié la secundaria nocturna. Ok. O sea, tenía 2 turnos de trabajo, matutino, vespertino, y en el nocturno estudiaba. Sí. Wow, así se aventó toda la secundaria. Sí. Mis respetos, Liz. Sí, era velador en el ISSSTE. ¿También ahí mismo, en esa parte de su vida? Bueno, ¿y a qué hora dormía? Pues estaba joven, dormía. Muy joven, pues estamos hablando de la secundaria. Sí. 12, 13 años. Un poco. Salía y hacía las 3, salía a las 9 de la noche de la secundaria. Y de ahí me iba a velar 3 en la noche. Pues obviamente si a las 3 salía y a las 5 o 6 me iba al otro trabajo y me traían a las 6 a las 12 del día y a las 2 entraba a la secundaria. ¿Concluye la secundaria? Sí.
¿Y ahí tiene oportunidad de seguir sus estudios o se dedica solo a la parte laboral? No, la empecé y no terminé la preparatoria. La terminé ya de grande. Sí, la concluí ya de grande. Después intenté la licenciatura. La dejé trunca. ¿En qué era la licenciatura? Derecho. En Derecho. Derecho. Después de que termina esta etapa de secundaria y de arduo trabajo, literalmente tres jornadas que nos está platicando laborales más los estudios, entra a la preparatoria y sigue en esos mismos empleos. No, yo me incorporo. Cuando tengo el primer contacto con la CROP, estaba yo pequeño en esos trabajos. Yo vi la antorcha, la primera vez que la vi en una empresa que se instaló en el pueblo. Se llamaba Panificador El Buen Gusto, eran de Guadalajara. Y se me decía, padre, la antorcha. Yo no sabía, solo la imagen. Yo no sabía qué significaba, era la anterior. Y ya la vi, digo, ¿esto qué será? Y ellos venían de Guadalajara y traían esa antorcha. Y fue cuando yo la vi la primera vez, pues estaba muy chico. Estoy hablando en el 85, 86 aproximadamente. Cuando empiezo a tener el primer contacto con la CROP, yo creo sería en el 91, 92, cuando empiezan a construir la compañía cervecera Zacatecas y unas empresas de envase y tapas modelo, del cual yo ahí sigo trabajando y soy el secretario general del sindicato hasta ahorita, pero empezamos en la construcción. Pero para llegar yo ahí, antes trabajé de cargador, tenía la desventaja, trabajé en Jugos del Valle, de cargador, ahí trabajamos unas jornadas extenuantes, pero pagaban muy bien. Y de ahí me pasé a otra empresa que se llamaba Shelby Williams, o sea, hacían muebles. Y de ahí me pasé a la construcción, un tiempo en la construcción de la obra civil de la cervecera, y luego de ahí me pasé a la obra civil de esas dos empresas, de envase y tapas modelo. Y fue circunstancial, ahí fue circunstancial el empleo. Ya estaba en la construcción, yo andaba en la construcción. Y ya estaban por arrancar la planta y llegaron unos montacargas nuevos. Como ya había tenido experiencia en la estiva carga de camiones, yo entendía líricamente el manejo de montacargas. Claro. Y ya no los podían bajar, estaban nuevos y había gringos ahí en la operación. Y me dijeron, tú les sabes, yo sé bajar esas cosas, yo sé manejar esas cosas, sí, yo sé. Y yo siempre he tenido eso, o sea, yo no soy de los que me quedan, si no sé, pues nadie nos ha enseñado. Claro, aprendemos. Siempre sé, y ya lo bajé y todo. Tenía yo 16, 17 años. Y me dice, ya cuando los bajo y los acomodo, dice, oye, ¿no te interesa trabajar para esta planta? Y yo, pues sí me dan chamba, sí que pues sí. Sí, está bien. Y ya, pero pues como yo era alto, ya me mandaron los papeles, dice, trae los papeles, ya lo llevé, dice, oye, pero no eres menor de edad. Sí, soy menor de edad. Híjola, pero sí te ocupamos, dice, pues ya me hicieron papeles, traemos permiso y todo. Y sí me incorporé a los 7 años y para ese entonces ya era secretario general. Cuando lo conocí en la construcción se llamaba en Paz Goce Antonio Lara Nuño, que era el primer secretario general de la CROC en el estado. Y sabía de ellos por el tema de la construcción. Y ya de ahí, en el 91, 92, 93, conozco al que era el anterior secretario, que se llamaba Francisco Javier Riz Esparza, en Paz Goce. Y ahí empezamos a hacer sinergia. Trabajo. ¿Usted se imaginaba en ese momento, 17, 18 años, ya conociendo pues el tema laboral formal, las necesidades de los trabajadores, llegar a ser líder sindical de su estado? No, pero sí me imaginaba en trabajos así complicados, porque siempre fui muy complicado, fui muy grillo. O sea, en ese aspecto sí. Una de las primeras broncas que me aventé fue precisamente con el sindicato. Porque pues demandaba yo atención. Ahí las condiciones eran muy difíciles en aquellos años, claro. La construcción. Y yo venía del trabajo rudo, del campo, de ser estibador, cargador. Y pues sí, o sea, se manejaba uno pues prácticamente a trancazos, lo que no se solucionaba con palabras ni Es lo que nos han dicho aquí, que ahorita ya está muy bonito. Sí, está muy light, la verdad. Que antes era lo rudo, el que se ejercen los derechos porque se ejerce. Sí, era como Pancho Villa, primero fusilábamos y luego investigábamos. Y en esa parte empecé yo a entrar y pues empezamos a trabajar. Pues tardamos años. Mis inicios ahí
empezamos como delegado de área. O sea, tú te vas a encargar de esta área. Bueno, también va. Y empezamos a hacer grilla, pues, y luego se empezaron a sumar más departamentos. Pues, cualquier cosita, pues, hacíamos paro o X. De que nos hacen caso, nos hacen caso. Sí, no, de plano, o sea, sí. ¿Ay, cuánto tiempo duró, líder? No, todavía tengo, no, pues ahí tengo, lo que tengo, que empecé ahí en 17 años, tengo 33 años. Hasta la actualidad. Sí, pero es que ahí empecé a ser yo. Sí, ahí empezó, pero escalonando. Como delegado de área y luego de cuadrilla, tripulación, de turno, y luego después de los 4 turnos, y luego terminé siendo delegado general de toda la empresa en el 99-2000. A la par, de ahí ya empezamos, de ahí fuimos ya comisionados de tiempo completo al comité estatal. Y ya en el comité estatal, estoy hablando hace más de 20 años, empezamos ahí a desempeñar varias carteras. Comité, o sea, nos integramos como parte de la estructura, que vuelvo a recalcar, era muy pequeña. Y ahí empezamos a trabajar. Ahí a la par tuvimos algunas participaciones ahí de apoyo, que en los gobiernos municipales participamos en algunas actividades ahí en algunos puestos que nos hicieron favor de tomarnos en cuenta. A la sazón es que en el 19, en la pandemia, empiezan los problemas con nuestro líder y se empezó a enfermar. En 23 de febrero de 2021 fallece. Y ahí le caminamos por esa parte y ahí seguimos. Ya nos otorgan la confianza a nuestro líder Isaías. Y ahí nos metemos ahora de lleno al tema ya sindical, pues ahora pues ya te tocó, ese no hay otro. Pero ya nos tocó el tema de elección. Ya nos tocó ya las votaciones. Las votaciones. Sí, Zacatecas fue primero, uno de los primeros estados. ¿Dónde se hizo la votación? Sí, es que fue en etapas, y Zacatecas fue de los primeros que entró, diciendo, entonces, no, pues nos cayó todos no sabemos qué onda. Güey. Claro. No, pues que ya no está la junta y lo cerraron en la pandemia y pues ahora qué hacemos, papeleos, y fallece y pues no vayan unos pies con bola, pero no, pues la orientación, la guía del líder nacional y de todo su equipo, un equipo muy capaz, mis respetos para todos, un saludo respetuoso a todos. No, a todos los compañeros que son parte del equipo hasta ahorita todavía, pues una gran fortaleza porque nos han apoyado en muchas cosas para sacar beneficios, regularizar muchas cosas, apoyan mucha asesoría. Ahorita que es mucho más dinámico, por ejemplo esto, con ustedes de la red, pues es algo muy dinámico. Y se aprende mucho, se interactúa mucho. Se interactúa mucho con la gente, pero sí es algo muy vertiginoso. ¿Qué diferencia se encuentra hoy en día, líder, de pues sí representar a los trabajadores en esa empresa en particular, pero hoy como secretario estatal a comparación anteriormente? La diferencia que yo veo es que los sindicatos, bueno, al menos en Zacatecas tenemos un gran reto de ser más útiles a la sociedad, de ser más útil al compañero, porque en aquellos años que yo inicié, las instituciones no eran tan fuertes, había mucha problemática, hablando de sus prestaciones sociales, trabajaba mucho desconocimiento, como a lo mejor ahorita hay un porcentaje, pero eran organizaciones que sí teníamos que entrarle más al pleito, pero hoy las instituciones se han fortalecido. El Seguro Social, como quiera, grito y sombrerazo, pues no se parece. Sí ha evolucionado, el Infonavit ha evolucionado, los cuales son parte del trabajo sindical nacional, pero sí han evolucionado. Ahorita yo veo un gran reto que tenemos que dar más, tiene que haber un plus más. Es correcto. Porque pues sí hay una falta de credibilidad enorme de los compañeros. ¿Por qué? Pues porque se han fortalecido las instituciones. También la parte patronal se ha sensibilizado mucho con los temas de cultura organizacional, de cultura laboral, de sus métodos de trabajo. Pues sí, entonces, esa es la gran diferencia. No es igual de los trancazos que nos forjamos. Más profesionalizados. Ahora ser más, pues más técnicos. Sí, con mucho más profesionalización. Y el líder nos menciona darle ese valor agregado a las y los trabajadores, ¿no, líder? A mí me gustaría hay una pregunta que les hacemos acá en este espacio, líder. Si usted cree que un líder nace o se hace. Pues esa pregunta la hacen mucho, Pues yo digo que no necesariamente ser líder, o sea, yo digo que es capacidad.
pues, nace tonto, pues así va a ser, no se va a hacer. Y que nace listo, pues también nace, no se hace listo. ¿Verdad? En el caso del liderazgo, pues es que hay liderazgos negativos. Es correcto. Y el liderazgo positivo. Entonces yo pienso que debe de nacer con esa intuición y se va perfeccionando. Exacto. Es lo que yo pienso. Sí, el que quieran hacerlo, ¿no? Sí. Porque hay gente que lo trae y nunca lo he reforzado, siempre dejo, pero para mí es importante reforzarlo en este espacio. Yo considero que pueden hacer, pero como bien menciona el líder, si no se capacitan, si no lo saben orientar ese liderazgo, pues se queda. Puede ser un liderazgo malo. Ajá. Y puede haber gente que tal vez no lo traiga de nacimiento, pero con la preparación del día a día y lo que va uno viviendo, pues puede llegar a ser un buen líder. Sí, yo tengo coincidencias porque sí tienes que tener una convicción de servir. Te tiene que nacer. Te tiene que nacer de tener esa convicción de servir pues, al prójimo, a compañeros. O sea, sí te tiene que nacer. Sí, el querer ayudar. Querer ayudar. Sí, ¿Cómo ve actualmente? Ya más o menos nos platicaba, pero esta pues nueva modalidad del sindicalismo, en este momento la CROC en movimiento, por supuesto los ejes estratégicos que están abordando a nivel nacional desde su perspectiva y a lo largo de los años este punto del sindicato. No, pues lo veo como algo muy necesario y de alta visión porque este tema del sindicalismo social con ejes estratégicos más fundamentados, el líder los implementó, se empezó a implementar hace muchos años. Pero no permeaban, todavía no permean tan fácil. El asunto es que lo veo como un gran reto para todas las organizaciones. Lo veo como un gran reto y muy, muy favorable para todos los trabajadores, porque eso nos puede dar que seamos lo que necesita el trabajador. Así es. Que pasemos de ser más allá de un administradores de contrato a ser una organización útil, socialmente útil, humanamente útil, que la familia se sienta orgulloso de que el trabajador pertenece a la CROC. Es correcto. Es el gran reto, yo lo veo así. Ya nos quedan unos minutos, líder, pero a mí me gustaría, sé que tendrá muchas historias, muchas anécdotas dentro del sindicalismo, pero alguna en especial que recuerde que diga, ese día de verdad dije todo lo vale, porque lo he dicho aquí, no es fácil. Ahorita lo acabo de decir, hay temas familiares, temas personales, con los hijos, con la pareja, con nuestros padres, y hay una gran responsabilidad. Claro que sí. No, pues un tema crucial, pues obviamente no puede ser menor el fallecimiento de un líder que nunca te esperas. Yo trabajé pues toda una vida con él y que de repente yo acabo de hablar un día, yo soy miembro del Consejo Consultivo, era miembro del Consejo Consultivo más de 20 años de Infonavit y él estaba suplente, entonces me dice a una reunión, vas y me dices de los pormenores, te hablo, nos hablamos. Y ya no nos pudimos ver, eran los miércoles y me dice el viernes, ¿sabes qué? No te puedo ver, pero el lunes segurito nos vemos. Sí, nos vimos, pero ya estaba muerto. Y fue algo que sí me impactó, la verdad. Pues estar toda una vida de trabajo y también pues fue un parteaguas en mi vida de tener una vida sindical así. Fue una vida así, o sea, cambió totalmente a una gran responsabilidad que yo no lo contaba, la verdad. De hecho, cuando pasó esto, dije, no, pues aquí se acabó esta historia, aquí se cerró esta etapa y vamos a continuar por otro lado, ¿va? No hay tema. Yo sí, como todos los compañeros que os ha tocado, sí te pega, sí, claro. Como no, porque ya se muere tu guía, se muere tu líder. Mal o bien, pues, fallece y ya no hay que... Entonces nos dan, me habla el líder, me dice, ¿sabes qué? Pues tenemos que seguirle, así. Yo la verdad no esperaba. Y yo dije, no, adelante, vamos a seguirlo por otro lado. Y ese fue uno de los momentos más cruciales, se puede decir, en mi vida. Un antes y un después. Fue un antes y un después. Y después hay una anécdota curiosa, una vez hace un tiempo, no hace mucho, pues como tuvimos un conflicto, una empresa sobre utilidades, y pues generamos una especie de manifestación, estábamos inconformes. Pero algo que se nos quedó muy grabado de lo que haces bien el trabajo, en esa empresa somos menos los sindicalizados y son más los de confianza. Pero cuando empezamos el movimiento a manifestarnos, estar inconformes, todo, nosotros nunca convocamos un paro, nosotros nunca hicimos nada de eso, sino era una manifestación pacífica. Sí. Se sumaron. Los que no eran. Los que no eran. Y se convirtió en un paro de 2 días. Wow.
pero no fue legal, o sea, no era justificado, pero nosotros no lo hicimos, sino que la misma gente. La gente se escudó atrás de la CROC para manifestarse. Y eso no se me olvida. Y lograron muy buenos resultados. Sí, se lograron los resultados. Imagínense 2 días sin parar la empresa, me imagino. Nosotros jamás convocamos a ello. Entonces, pero es el ejemplo. De la confianza que logramos generar en poco tiempo para crear una organización sindical como la CROC y escudarse detrás de los compañeros que no eran sindicalizados para parar la empresa. Wow. Sí. Y me imagino que como esas muchas otras más historias, de verdad, líder, le agradezco mucho su tiempo, la oportunidad que nos brinda de conocerlo un poco más allá de todo lo que ha pasado a modo personal y profesional para llegar a donde está. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por su tiempo. Síganlo en CROC Zacatecas en las redes oficiales, ahí van a aparecer en pantalla. Gracias a todas y todos ustedes y nos vemos en un episodio próximo aquí, por supuesto, por Radio TV CROC en Liderazgo con Historia. Gracias. Gracias.